Según todas las mediciones hechas hasta ahora, además del presidente, el funcionario federal con más exposición pública durante el primer año de gobierno ha sido el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ayer, Ebrard compareció ante el Senado y el principal tema fue sin duda la relación bilateral con Estados Unidos, desde la aprobación del TEMEC hasta las organizaciones criminales y el terrorismo. Veamos el contexto. Este martes, Marcelo Ebrard compareció ante el Senado de la República como parte de la glosa del primer informe de gobierno. Abrió su presentación hablando de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Dijo que México no aceptó ser tercer país seguro y que el interés primordial de nuestro país es reducir el tráfico de armas desde Estados Unidos. Aseguró que previo a la crisis migratoria ya había un plan de despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur del país, así como el uso de un fondo para crear empleos en Centroamérica. Añadió que es necesario entender la responsabilidad compartida en la solución del tráfico de armas y drogas. Dijo que si Estados Unidos quiere ayudar a México, debe hacerlo disminuyendo el tráfico ilegal de armas y no designando como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Y que una designación de esa naturaleza provocaría que se debilite la cooperación entre ambos países. En cuanto a la ratificación del TEMEC, señaló que no es sorpresa la solicitud de los congresistas estadounidenses para supervisar la implementación de la reforma laboral y que cualquier modificación legal que se haga al acuerdo deberá contar con el aval del Senado mexicano. En respuesta a senadoras de la oposición que señalaron que el presidente López Obrador le ha delegado la representación del Estado mexicano en el extranjero, el canciller respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir a foros internacionales. Añadió que México tiene autoridad política y moral para defender sus intereses frente a todos los países del mundo. Punto y contrapunto. Noche de miércoles y para debatir esta noche nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches, Lecona. Jimena Reyes, secretaria estatal de Formación Política de Morena en Chihuahua. Muy bienvenida, Jimena. Hola, Lecona. Jorge Andrés Castañeda, analista de políticas públicas. Bienvenido, querido Andrés. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Y como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Muy buenas noches, bienvenido, Alfredo. Gracias. Te extrañamos. Pues qué gusto tenerlos esta noche, tenerlas. Vamos a empezar con Jorge, porque como verá la audiencia, esta mesa pinta para ser Hoy me van a echar un brutalmente... montón. Se corresponde más a la correlación nacional. Sí. ¿Tú crees tanto Ay, así? es la ¿Y a quién representación del representaría, mi querido Jorge Andrés? Bueno, ahorita nos dices que se arranque, mi querido Jorge Andrés. ¿Cómo viste a Marcelo Ebrard? ¿Cómo lo has visto en este año? Bien decía la nota, es el funcionario con más exposición pública, quien más ha estado en las mañaneras. ¿Cómo viste ayer? Pues a ver, varios temas. O sea, lo de ayer se me hizo una pantomima, como todo lo que pasa en el Senado. Pues el partido en el poder y sus aliados se dedican a echarse porras los unos a los otros. Pero la verdad es que es una desgracia lo que está pasando y sobre todo en la relación bilateral que mencionaba la nota. Y en tres grandes temas. O sea, yo no veo en qué se puede defender esto. Lo primero es en el tema de migración. Cuando le hicieron el amague de los aranceles, dedicamos 26,000 personas, 26,000 elementos de la Guardia Nacional a perseguir migrantes hondureños violando sus derechos humanos, teniéndolos hacinados en Tapachula, hacinados en Ciudad Juárez y entregándoles básicamente todo a los americanos. Les pusimos su muro que Trump prometió que íbamos a pagar, ya lo estamos pagando con 26,000 efectivos de la Guardia Nacional. Okay. Luego, el TEMEC, pues de repente salió esta semana que ya habían entregado todo con tal de tener una victoria, porque no saca una victoria ya este gobierno. Entonces estaban desesperados por la victoria del TEMEC. Ya, el TEMEC, para que reviva la economía. Y habían entregado todo. Iba a haber inspectores americanos en las empresas mexicanas verificando el cumplimiento de nuestras leyes. Ni Salinas se le hubiera ocurrido hacer una cosa así. Entonces, como les surgía, pero bueno, pues se les complicó porque el Consejo Coordinador Empresarial les dijo, no, a ver, espérense. Supieron utilizar muy bien el lenguaje 4T, les hablaron de soberanía y todo, entonces el presidente ya no supo qué hacer. Entonces ahí tenemos otro desastre, que lo más probable es que ya no salió este año. Si no sale en enero del año que entra, empiezan las elecciones en Estados Unidos y ya no va a haber TEMEC y va a ver qué pasa. Y tercero, el tema de las drogas, que mañana viene William Barr, el procurador general de Estados Unidos, a leerle la cartilla a Andrés Manuel y a Ebrard a decirles, a ver, o arreglan su casa y hacen las cosas bien, o nos vamos a tener que ocupar nosotros. Y entonces vamos a echarnos un rollo de siempre, nos vamos a envolver en la soberanía nacional, porque México nunca va a ceder sus derechos ante el invasor extranjero. Pero lo que vamos a hacer es otra vez entregar todo. Y entonces a lo mejor sacamos que no quede que las organizaciones son terroristas. Pero todo lo demás que pidan lo van a dar con tal de ganar el mensaje de que las organizaciones mexicanas no son terroristas. Entonces, a mí me hubiera encantado que los senadores le preguntaran todas estas cosas ayer. El único que lo hizo fue Emilio Álvarez y Casa, que como siempre pues yo creo que es nuestro mejor senador.
Y pues nada, así lo veo yo. Bueno, creo que acaba de lanzar muchísimas provocaciones. ¿Quién quiere reaccionar primero? Estefanía. A ver, yo pensé que íbamos a hablar de alguien que sí había visto el informe de Marcelo Ebrard, no alguien que viene diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. Yo creo que tendrías que ver el informe para que te aclare todo esto que acabas de decir, donde explica precisamente cuál es el proceso de lo demás. Yo no sé si podríamos culpar en el tema del TEMEC a el gobierno mexicano, sabiendo, no solo nosotros, sino las personas que son expertas y que han llevado el tema del TEMEC, que es un tema de Estados Unidos. Y además, Ebrard lo dijo en su informe, hay una cosa que se está dialogando, que es en el tema de los derechos laborales en Estados Unidos y que se tiene que regresar acá y que le tenemos que volver a dar. Ya el lo había visto aceptado bueno. SEADE y lo ventanearon. A ver, SEADE es un gran negociador, es cierto, pero creo que el tema de la inercia electoral de Estados Unidos, pues no depende tanto de nosotros. Y yo creo que el tema del consumo de drogas en Estados Unidos es algo claro que ha dicho Marcelo Ebrard. El tema de las armas lo ha puesto siempre sobre la mesa. Sí, claro, y por eso se va a arreglar Frozen, están congeladas Yo las sí armas. creo, no, yo sí creo que más allá de decir va a venir aquí a leer la cartilla, pues quizá tendrías que un poco pensar en que el mensaje que ha mandado siempre el gobierno de acá es arreglen ustedes primero sus problemas, y fue lo que dijo ese Ebrard. ha sido el mensaje Hoy, que hemos mandado. yo creo que no viste el informe otra vez. Entonces la idea es, yo creo que un poco, sí es una pantomima en tanto, yo creo que Ebrard lo ha dicho siempre, esto que dijo no es nuevo porque siempre lo ha dicho, y siempre ha habido este diálogo. Claro que los senadores faltaron en preguntarle cosas. A mí me hubiera encantado que le preguntaran un montón de cosas, pero no lo hicieron. Y yo creo que si ya dijiste que Álvaro Sica es el mejor senador del país, pues ahí está claro que tu visión es un poco sesgada y medio distorsionada, porque yo estoy muy lejos de pensar que Álvaro Sica sea el mejor senador. A ver, ¿y para ti quién Y es el hay mejor otros, senador? no, yo no creo que exista un mejor senador, unos mejores Ok. que otros, otros mucho peores que otros, pero sí me hubiera gustado más ver este ejercicio de intercambio. Ahora, para mí, el tema de, como rindió cuentas, de verdad, pues me parece que es un ejemplo de lo que es la 4T en muchas ¿A cosas. ti te gusta en sí el proceso del TEMEC? O sea, que sea esta forma, que empezó ciertamente con el peñanietismo, a finales del peñanietismo, y realmente hay muy poca o hay mucha opacidad ya en la discusión que se da aquí en el país. Como país, como Senado, tampoco se abrió jamás una discusión amplia de todo lo que está por ahí Cuando se por aprobarse. O sea, cuando el Senado empezó a discutir el tema del TEMEC, yo creo que sí fue un espacio para que los inversionistas, que es evidentemente un Y ya. tratado para los inversionistas, y ya en muchos sentidos, pero también irnos con esta idea es que el TEMEC tiene que salir ya, pues de todas maneras está el otro tratado que no se va a ir y que sigue existiendo y no pasa Telecan. nada. No, los que les bloqueas a la 4T, no hay el ningún TEMEC. tipo de urgencia en ese sentido. Yo sí creo que la lectura de Jorge es un poco el otro lado, porque esto que está diciendo él, pues no lo está diciendo nadie porque no está pasando eso. O sea, yo sí creo que lo que dijo Ebrard es lo que ha dicho siempre, y yo sí recomendaría que antes de escuchar lo que dice Jorge, vean, o no, que te escuchen y luego que lo vean y ya respondan. Oye, nada más sus propias para preguntas. pasar rápido con Jimena sobre la militarización en la frontera, sobre cómo se ha respondido al fenómeno migratorio, ¿cómo lo ves? Yo quiero hablar. A ver, el tema de las visas humanitarias fueron un montón, o sea, sí creo, y también me parece que esta frente a decir no vamos a ser el tercer país seguro, es bueno en el diálogo, pero no sé si sea tan tangible. O sea, eso sí A creo que ver. es lo que hay que seguir revisando, pero tan así como decir es que le entregamos todo y este es el muro, pues me parece muy, muy escandaloso. Jimena, tú que vives en un estado fronterizo, ¿qué nos puedes decir? Yo Empezando por coincido con Estefanía en que pareciera que aquí el compañero no vio el informe que presentó Marcelo Ebrard. Él fue muy claro, muy puntual al mencionar cómo es que podría afectarnos a nosotros, los mexicanos, y yo que vivo en la frontera, el que sean tipificados los grupos del narco como grupos terroristas Ujú. y las implicaciones políticas que esto llevaría. Y en realidad sí, es lo mismo que ha venido diciendo Marcelo, es lo que está pasando. No pueden venir, discúlpame, de un país que tiene tantos adictos a drogas ilícitas, donde el consumo aumenta por día, donde las muertes por consumo aumentan por día, a decirnos, a ver, o arreglan su problema o voy a meterme. Pues no, mejor arregla tu problema de salud, arregla tu problema ¿Por qué que no les está decimos causando... Pero Ebrard Ya se lo ha sí, dicho tantas Ebrard ya lo ha dicho. Es más, Ebrard lo ha lo dicho. dijo hoy que veas Ahora. el informe te vas a dar cuenta. Ok, es terrible, es Se los dijo terrible en lo el que Senado estamos viviendo. mexicano. No, sí se los dijo. Te recomiendo, igual que la compañera, ver el informe. No, yo sí lo vi. Ahora, también ¿Quién sabe? No te creo. es horrible lo que está sucediendo aquí, es horrible toda esta ola de violencia, de crimen, de vivir con miedo, de no saber. Y
las cifras son alarmantes. El 70% de las armas que utiliza el crimen organizado viene de Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿con qué cara o con qué moralidad vienen a decirnos que arreglemos nuestros problemas? Si de ahí viene el recurso, de ahí vienen las armas. Y es cierto, es como dijo Ebrard. A ver, como dijo Ebrard, asumimos nuestra culpa como país y lo vamos a tratar de resolver, pero esto tiene que ser una culpa aceptada por ambos países. A ver, tú me estás mandando armas, no estás poniendo atención en tus problemas de salud, en consumo de drogas. Entonces, tú soluciona tu parte, nosotros solucionamos la de nosotros y que esto sea una fuerza, pues una corresponsable donde cada quien busque sus intereses y así podríamos llegar a un acuerdo. A ver, antes de pasar con Eder, que nos saque de la duda, Jorge. ¿Viste o no viste el Por supuesto que vi el informe. Ok, Bueno, ahorita bastante. vemos si regresas algunos Ahorita le hacemos un contrapuntos. examen. Eder, ¿tú cómo lo ves? A ver, durante a lo largo de la historia, no solamente en el neoliberalismo, a lo largo de la historia jamás ¿El periodo neoliberal? La y pesadilla desde antes, neoliberal. y desde La larga antes, noche neoliberal. desde antes, jamás ningún gobierno mexicano se había ocupado en poner filtros en la frontera sur. ¿Y filtros para qué? Para saber quién entraba a nuestro territorio nacional. No para impedirles necesariamente el paso, no para reprimirles, para saber quién estaba en nuestro territorio nacional. ¿Qué ocasionó eso? A partir de la crisis, no solo de la larga noche neoliberal, sino a partir de la crisis llamada guerra contra el narcotráfico, que por sistema se desapareciera a migrantes. Eso ocurría cada día en este país. Eso ya dejó de ocurrir. No me digas que se están violentando los derechos humanos a partir de esta política que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado desde el 2017. Pero ¿y el hacinamiento, no. Eder, y lo que está El sucediendo en la hacinamiento. Los Hay muertos en Tapachula, ¿no se les están violando los derechos humanos? hay circunstancias que se tienen que corregir definitivamente. Se han cometido varios errores de implementación de esta política. Pero si hay y violación de también, derechos humanos, alguna. Lo tienen que determinar las instancias. Ok. Hasta ahora no se ha determinado. Pero sí hay un trato diferente y hay un intento efectivo, real, concreto, tangible y en su momento evaluable para poder tener estos filtros que son necesarios. Es muy importante que sepamos quién entra y por qué motivos quieren entrar por territorio nacional y eso es lo que se está intentando. Las instancias nacionales e internacionales tendrán ya en su momento que evaluar qué tanto se están protegiendo los derechos humanos. Los centros de atención a migrantes que se están creando, los que está creando la 4T en el norte del país, están tratando de generar las condiciones más dignas posibles para estas personas, con atención médica, con educación, con posibilidades de empleo. Entonces, que nos quieran seguir vendiendo la idea de que esta política de atención migratoria se implementó solo por la presión estadounidense es una mentira. Lo que sí, y que todo el mundo lo ha dicho, incluso Marcelo Ebrard, es que tuvieron que acelerar el paso con esta medida a partir de la presión que hubo por la amenaza de los aranceles en Pero Estados finalmente Unidos. destinaron a Por otro elementos lado, de la Guardia Nacional por a otro, atender el problema. pero eso, si no, ¿con quiénes? ¿Con quiénes iba a ser? Agentes migratorios. ¿Cuáles? Civiles. Ok. ¿Dónde? ¿De Entonces, dónde ¿es un los problema de sacas? insuficiencia, pero sí fue por la ¿De presión de dónde Estados Unidos sacas? o no? Déjame Suficiente responder. personal. Por el segundo que Espérame. me queda. A ver. El otro tema, el asunto de que no han logrado nada México en la relación bilateral. Perdón, pero así como Estados Unidos pone sus temas que son para ellos importantes, como el tráfico de drogas, México no ha quitado el dedo del renglón a ver, ¿quieres ayudar al tráfico al problema humanitario que genera el tráfico de drogas? Resuelve el problema de tráfico ilegal de armas. Ese tema se ha puesto en la mesa una y otra vez. Como nunca. Y hasta el momento. Todos los gobiernos han dicho lo mismo. Y se está durante 20 haciendo. años. Hoy se dio un informe muy breve porque ya estaba terminando la mañanera, pues se dio un informe de los avances que hay en ese tema en cuanto a tráfico ilegal de armas y que la Guardia Nacional también está atendiendo este problema. Entonces, hay temas, hay claroscuros, sin duda, como en cualquier gobierno, pero sí hay temas en donde se está priorizando y se están poniendo sobre la mesa las prioridades del gobierno actual. No se está dejando que haya una imposición como en muchos momentos. Ahora hay respuesta ante cada una de las agresiones, una respuesta a partir de una política pública que A ver, se nada más porque nos determinó tenemos que ir desde el principio. Y el rapidísimo otro para tema, que reaccione. rápido. Jorge, Otro- es que nos otro- nos otro quedan 20 logro segundos. inmediato, la solidaridad, o más bien el intercambio que hay en este momento con Estados Unidos pasa más por el desarrollo social a partir de que se invierte dinero para proyectos de Los empleo abogados en Centroamérica
que... Eso no ha pasado, no ha pasado Claro que nada. sí. A ver, Ya está 20 pasando. segundos rapidísimo, Es que si Jorge, no- porque si nos no tenemos te que hubieras rapar. ido por la línea de migración, llevándonos a No, donde claro que sí. querías, A ver. pudiéramos hablar de... A ver, escuchemos a Jorge porque fue la Primero, minoría en la cuando mesa. dices que no se controlaba la frontera sur, cuando hubo los procesos de guerra civil y las tragedias que pasaron en Guatemala, por supuesto que el Estado mexicano recibió a decenas de miles de Sí, pero eso no es guatemaltecos. contra la y se controló, frontera por sur. supuesto, la Eso no migración es que estaba contra- pasando ahí. No, no. Luego, ¿quién va a definir que si se roban filtros jamás en si la hay vida. violaciones a los derechos humanos? ¿La CNDH totalmente cooptada? Eso La no va a pasar. CNDH, la ONU... La todo- ONU ya lo dijo. La ONU lo ha dicho. La ONU dijo que La hay CNDH riesgo. La ONU ya lo dijo. que hay riesgo. Lo ha con esta reportado política de todos los medios implementación. internacionales, La los ONU niveles de dijo, hay hacinamiento La ONU en que acaba de Tapachula, poner a en Ciudad México como Juárez, el país en Tijuana. que Y está de hecho lo hablamos liderando aquí cuando salió la postura de la ONU. Latinoamérica. Se dijo, Sí, hay así es. riesgo de que haya violación. Vamos a tener que dejar este muy interesante debate hasta ahí porque se nos acabó el tiempo de este segmento. Vamos a una pausa porque al regresar, el gobierno de Jaime Bonilla enfrenta ya acusaciones de corrupción de funcionarios muy cercanos. ¿Habrá limpia en el gabinete estatal? Regresamos a Punto y Contrapunto.